Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este domingo 3 de abril del 2021, quinto domingo de Cuaresma. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Uno de los pasajes que desentona todo el conjunto del Evangelio de San Juan. La Iglesia nos presenta en este quinto domingo, previo al Domingo de Ramos, el próximo domingo, Dios mediante, ya estaremos celebrando el Domingo de las Palmas o Domingo de Ramos, de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Estos últimos dos domingos lo podemos calificar como los domingos de la misericordia. Recordemos la hermosa reflexión que nos regaló el Evangelio de San Lucas, la parábola del Hijo Pródigo, del capítulo 15, la misericordia y el gozo, la alegría del reencuentro en el perdón y la misericordia. El padre de aquel muchacho, loco por haberlo recuperado sano y salvo, le hizo una fiesta grande por su retorno. Este domingo, ya quinto y último de Cuaresma, la Iglesia nos regala esta reflexión. Desde el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, la mujer adúltera. Llevan los jefes religiosos ante Jesús a esta mujer sorprendida en flagrante adulterio, no por ninguna razón moral o defensa de valores, sino simple y llanamente para ponerle una trampa. ¿En qué consistía esa trampa? Jesús había predicado muchísimo el tema del amor y la misericordia de Dios. Era para dejarlo en ridículo. Si decía que sí, dejaba en ridículo a Dios. Pura retórica, iba a hacer simplemente lo que Jesús había dicho del perdón, de la misericordia, de la reconciliación, de un Dios que se compadece de los pecadores y los rescata y les da vida.
Qué mal hubiera quedado Jesús y Dios ante ellos. La segunda trampa, si decía que no, desacato a la ley de Moisés. No es buen hombre porque no obedece la ley de Moisés. Era un callejón sin salida. Jesús, nos dice el Evangelio, está agachado escribiendo con el dedo en la tierra. No dice qué escribía. Simplemente es como una dinámica de la escucha de lo que están diciendo. Jesús, maestro en sabiduría, interpela, ha tocado la conciencia de los acusadores. Y la frase célebre del maestro en sabiduría: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y nos dice la narración del Evangelio de San Juan con un realismo espantoso. Empezaron a escabullirse, porque cada quien pasó por su conciencia su propia película, echó la cinta atrás a la historia propia, personal. Es decir, yo no sería capaz de levantar ni siquiera una piedra pequeñísima para aventársela a esta mujer. ¿Cuántas veces Dios me ha perdonado? Y empezaron a escabullirse, comenzando por los más viejos. Cuando Jesús toca la conciencia del ser humano, entonces remueve lo que hay adentro. ¿Cómo podemos ponernos como jueces y condenar a quien ha pecado, a quien ha fallado, a quien ha sido débil, si yo estoy también en ese grupo de pecadores, de débiles, de los que le han fallado a Dios en algún momento de su vida? Empezaron a escabullirse hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Tanta ternura que desborda Jesús con esta mujer. Mujer, nadie te ha condenado, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Yo que podía dar la última palabra, Él sí, porque no tiene pecado. Yo que podía levantar no una piedra, sino una roca para acabar contigo. Es mejor el perdón y la misericordia que la condena. Vuelve a resonar la palabra del Papa Francisco. El pecado es lo menos que importa a Dios. Lo que más le importa a Dios es la misericordia y el perdón. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. Peregrinos, caminantes, vamos hacia ti.